En las cascadas de Murchison, el Nilo Victoria, apacible, cae por una garganta rocosa para convertirse en la caldera del diablo, antes de calmarse de nuevo. El marco sugiere que los mayores animales terrestres que hoy subsisten fueron creados aquí. A lo largo de estas orillas, la fauna aún es tan floreciente como antes del Pleistoceno, hace más de 1 millón de años. Cocodrilos enormes, parientes próximos de los monstruos con escamas que quizá contribuyeron a exterminar a los dinosaurios, atacan a otros animales e incluso a los hombres que arrastran bajo el agua. Para estudiar estos parajes del interior de África que bordean uno de los más grandes sistemas acuáticos naturales del mundo, los hombres del Calipso han ido hasta las fuentes de la red de ríos y lagos que surcan el Rift Valley. Allí podrán explorar las zonas en las que subsiste una de las últimas reservas naturales del reino animal. Intentarán filmar en el agua y fuera de ella el comportamiento del hipopótamo, ese gigante que los griegos llamaron caballo de río. El hipopótamo es generalmente un animal tranquilo, pero si se le excita puede convertirse en una masa furiosa de casi 3,5 toneladas. El equipo del Calipso se sumergirá con los hipopótamos. El mundo submarino. Hipopótamo, hipopótamo. En África Oriental, a orillas del lago Tanganika, el lago de agua dulce más largo del mundo y el segundo en profundidad, las márgenes desbrozadas atestiguan el avance de la civilización. Los nómadas se convierten en pescadores, los cazadores en pastores, los cazadores furtivos se hacen agricultores. En esta vieja tierra, los elefantes y otros animales de las llanuras, así como los hipopótamos salvajes que hace milenios fueron obligados a buscar refugio en el agua, se han convertido en molestos vecinos para una población con una demografía galopante. Las tribus que antaño se desplazaban están ahora unidas al agua y a los pocos campos de calabazas que cultivan. La coexistencia se ha hecho difícil entre estos habitantes y la vida salvaje porque son vasallos de las mismas arterias fluviales que les proporcionan la vida. La región que sorprendió a Livingstone hace decenas de años lleva hoy a Cousteau lejos del mar hacia esas orillas interiores. El agua mantiene la vida en todas partes. Las orillas oceánicas condicionan la existencia de miles de animales, pero las márgenes continentales son también indispensables. El doctor Murray Watson, inspector ecológico de la región, es nuestro consejero en este estudio sobre los hipopótamos. Es un dramático ejemplo de la dependencia que se establece con las vías fluviales. Un joven hipopótamo ha trepado sobre el lomo de su madre para jugar y también para protegerse. Allí se siente seguro y no se atreve a alejarse. A orillas del agua, un cocodrilo de 5 metros. Por la noche, las manadas de hipopótamos abandonan el agua para pastar. Al contrario que los elefantes y los rinocerontes, el hipopótamo tiene una piel delicadísima. Si se alimentara únicamente de día, su piel estaría expuesta demasiado tiempo al sol del Ecuador y moriría.
En tierra, el cocodrilo le cede el paso. Desde lo alto de un mirador, Michel Deloire intenta filmar el comportamiento de un grupo de hipopótamos. Cuando no son molestados, pasan todo el día en el agua. Los machos jóvenes, llenos de vigor, se entregan a simulacros de lucha, mientras los adultos parecen felices descansando en la superficie. Tienen bajo la piel una capa de grasa que les ayuda a flotar sin esfuerzo. De este modo, sus patas no tienen que soportar el enorme peso. Cuando han alcanzado la adultez, los machos se vuelven a veces agresivos y se infligen heridas con sus largos caninos. Caninos que no dejan de crecer durante toda la vida, que puede durar de 40 a 45 años. Michel logra un primer plano de las fosas nasales del hipopótamo en el momento en que resopla y en que se hace pesado para sumergirse. A su lado están Cousteau y el Dr. Watson. El Dr. Watson cree que antes los hipopótamos comían más a menudo durante todo el día, pero en tierra no pueden correr muy deprisa. El hipopótamo es el alimento preferido de los africanos. Lots of fat in it, very fat. It's their most favorite meat. And so, Por eso han sido perseguidos con lanzas, arcos y flechas, y se han hecho cada vez más nocturnos. Hay algo que me sorprende, dice Cousteau. Estos animales son apacibles, herbívoros, y sin embargo tienen en la boca esos dos gigantescos colmillos. ¿Para qué? Para luchar entre sí, responde Watson. Los machos luchan para defender su territorio por la posesión de las hembras, es decir, por el derecho a la reproducción. Y también atacan a todos los enemigos a su alcance, por ejemplo, en el agua, el cocodrilo. Tienen dos dientes caninos curvos en la mandíbula inferior que entran en unos alveolos, explica Watson. También tienen en la mandíbula superior dos dientes puntiagudos más o menos de este tamaño que actúan como una gran cizalla. Pueden cortar a un hombre en dos. Es posible, por lo demás, que esto le suceda a alguno de su equipo. Cousteau y los submarinistas del Calypso intentarán ahora filmar los hipopótamos bajo el agua. Estos frecuentan las regiones menos profundas del lago Tanganica. Para evitar un posible ataque se prepara un repeledor con un cartucho. Pero cuando se dan cuenta de la presencia de los hombres, los hipopótamos se dispersan. Entramos rápidamente en el agua para intentar rodear los animales que huyen. Mientras nos esforzamos en filmar, estamos sorprendidos por la rapidez con que un hipopótamo puede correr por el fondo del lago. Pero las aguas turbias nos impiden ver bien y los hipopótamos no son más que sombras vagando en la niebla. Al buscar aguas más claras, los submarinistas se encuentran con una serpiente acuática de África, la cobra de agua, cuya mordedura es mortal. Los hipopótamos han desaparecido. Deslizándonos entre rocas volcánicas, descubrimos sumergido otro mundo.
como si hubiéramos cruzado el espacio para aterrizar en un cráter de una luna en la que hubiera agua. Este cráter es un nido laboriosamente excavado por un tilapia macho, un pez cuya hembra cría a sus pequeños en la boca. La hembra deposita los huevos aquí y cuando han sido fecundados los lleva en la boca durante el tiempo de incubación. Así los protege contra los depredadores. Tras su nacimiento, los alevines salen de la boca de la madre. Los pequeños no se alejan mucho. Al vislumbrar algún peligro, vuelven rápidamente a la boca materna. Estos jóvenes crecerán para convertirse en espléndidos peces que se parecen un poco a las percas. Serán protegidos por sus padres durante todo su crecimiento. Unas rocas están colocadas aquí como lápidas. Vaya, pobre cocodrilo. ¿Quizá has conocido de demasiado cerca a un hipopótamo enfadado? ¿Has intentado morder a un bebé hipopótamo con tus grandes mandíbulas? Cocodrilo, antaño fuiste adorado como un dios en el antiguo Egipto, pero parece que has caído de tu pedestal. Se dice que atrapas a los animales e incluso a la gente entre tus dientes y que los mantienes bajo el agua para ahogarlos, que te sirves de tu poderosa cola para voltear a tus presas y que las desgarras miembro a miembro, que eres víctima de tu mala reputación. De pronto, un cocodrilo vivo. El repeledor se utiliza simplemente para empujar y desviar al animal. Cousteau descubre que acaba de nadar en medio de un nido de cocodrilos. El cocodrilo es un animal de sangre fría. Sus ojos son inexpresivos, es imposible prever sus reacciones. Bernard continúa apartándolos. Pero los hombres han venido aquí por los hipopótamos y no para jugar a los héroes. Y Cousteau pone fin a la inmersión. La dimensión del lago y las aguas turbias han hecho imposible encontrar los hipopótamos. El caballo de río aún tiene campo libre, puede escapársenos fácilmente. Es necesario encontrar un medio mejor para acercarnos a él. En el campo base de Cousteau, en la bahía de Casaba, en el extremo sur del lago Tanganica, llega de Francia un objeto cuidadosamente embalado en una caja. Suscita gran curiosidad. Finalmente, el objeto es desembalado. El monstruo es un hipopótamo de plástico de tamaño natural. Ha sido fabricado por Jean-Charles Roux en Mónaco. En la boca se ha practicado una abertura por la que un submarinista puede manejar una cámara submarina. Cuando el resto del cuerpo esté armado, habrá lugar para 2 submarinistas a bordo del hipopótamo.
Un hipopótamo que vive en un zoo ha servido de modelo a Jean-Charles Roux. Los colores son exactos. La carne es gris pizarra y rosada alrededor de los ojos y de las orejas. El cocinero quiere meterlo en la cazuela, dice Cousteau. Seguramente los hipopótamos se dejarán engañar, añade Watson. Es lo que me sucedería si fuera un hipopótamo. Cousteau pregunta si es un macho o una hembra. Una hembra, sin duda alguna, responde Watson. Y Cousteau pregunta, ¿tendrá mucho éxito con los machos? Bernard de Lamotte tiene la suerte de ser nombrado capitán de nuestro hipopótamo. Maneja la parte delantera, es el lugar del cámara. El programa es acercarse a los hipopótamos. Esperamos que nuestro monstruo, como el caballo de Troya, podrá deslizarse en la manada. Nuestros submarinistas y la dama maquillada procedente de Mónaco llamada Lolita se hunden en lo desconocido. Dentro del hipopótamo de plástico, los submarinistas del Calipso se acercan a la manada. Un cocodrilo está ahí, espera, no deja entrever sus intenciones. La cámara está encajada en la boca del falso hipopótamo para filmar de cerca el comportamiento de los verdaderos. En cuanto los hipopótamos empiezan a dar señales de inquietud, nuestros submarinistas intentan parar su huida ocultándose en el agua. Al acercarse Lolita, los hipopótamos muestran sus dientes. ¿Se habrán dado cuenta que los ojos de nuestra vampiresa no se cierran y que sus orejas no se mueven? En vez de mostrarse curiosos, los hipopótamos retroceden con desconfianza. Si nuestros submarinistas les siguen, se sienten amenazados. Un gran macho huye corriendo. Sus inefables sentidos deben decirle que no hay que confiar en las coquetas demasiado maquilladas. Los submarinistas están desalentados. Es como si regresaran de un baile de disfraces con un traje ridículo. Únicamente este elefante, sabio patriarca, tiene el tacto suficiente como para ignorar el fracaso del hipopótamo de largas patas, mutación procedente de Mónaco. En las orillas del lago Tanganica, Cousteau y el Dr. Watson discuten los problemas que plantea la filmación en esa región. ¿Sabe usted, Murray, dice Cousteau, en realidad empezamos a amar este lugar, pero ahora el tiempo es horrible en el lago? De vez en cuando soplan fuertes vientos. El agua rica y fría del fondo asciende y prolifera el plancton.
Pero hay ríos de aguas rápidas que ofrecen posibilidades. La corriente arrastra el lodo levantado del fondo por los hipopótamos. Aquí es muy arriesgado, hay que ir a otra parte. Philippe Cousteau acompaña a Watson en un reconocimiento aéreo que permitirá localizar los hipopótamos en estanques de aguas claras. Se dirigen hacia zonas apartadas al sur de Zambia, río arriba del valle del Luangwa. Murray Watson, que está encargado de vigilar los animales salvajes para la Wildlife Society de África Oriental, tiene una cámara aérea montada verticalmente en su avión. Un altímetro adosado a un radar registra la altitud a la cual la foto está tomada. Sobrevuelan una red de ríos inexplorados. Cada vez son más numerosos los animales forzados a emigrar hacia zonas no cercadas en los alrededores de los parques y reservas. Antes de ser trabajadas, estas regiones marginales son sistemáticamente incendiadas. Las llamas que progresan a lo largo de los ríos devoran la hierba que era antes pastada por los hipopótamos. A 580 kilómetros a vuelo de pájaro al interior de Zambia, Watson divisa remolinos que revelan la existencia de hipopótamos. Chorros de agua indican que hay colonias de hipopótamos aún secretas. Una última mirada de más cerca y se regresa al campo. En el campo base, a orillas del Tanganika, Cousteau espera el informe. ¿Qué tal? Ha ido bien. Muy bien. ¿Pero cómo? Encontrando lo que necesitábamos. Es decir, ¿todo va bien? Es fantástico, dice Watson. Hemos subido por el valle del Luangwa. Hay algunos estanques de agua clara con hipopótamos, explica Philip. Watson precisa, 3 o 4 grandes grupos de hipopótamos y cocodrilos. ¿Qué entiende usted por grandes grupos?, pregunta Cousteau. Uno tenía cerca de 60 hipopótamos. Otro 12, cocodrilos, grandes peces, dice Philip. No pudimos aterrizar, pero visto desde arriba, el agua parecía clara. Podremos hacer un buen trabajo allí. Lo que representaba 580 kilómetros en avión se convierte en 2.400 kilómetros de un difícil viaje por tierra a través de ciénagas y matorrales espinosos. Las antiguas pistas abandonadas solo son senderos de caza que habrá que despejar para poder pasar. Penetran en el corazón del África salvaje imaginando lo que debía ser el avance de los primeros exploradores desprovistos de aparatos mecánicos.
Después de nuestra difícil expedición hacia un lugar que nos parecía inaccesible, el crepúsculo africano nos aporta un poco de frescor. Los gruñidos y mugidos de los hipopótamos suben desde los ríos vecinos. Para evitar ser perseguidos, los hipopótamos han emigrado lejos de los senderos transitados, a esta región olvidada por la civilización invasora y llegando a veces desde muy lejos. Muchos han perecido por el camino antes de encontrar un lugar con agua permanente, suficientemente profunda y bastante hierba en sus orillas. Es aquí donde está la colonia que van a llevarse a cabo nuestras investigaciones. Algunas docenas de hipopótamos reunidos en estanques en los que el agua es casi clara. En los estanques del Valle del Luangwa, los hipopótamos se aprestan a acoplarse. Las bodas, como los nacimientos, tienen lugar bajo el agua. En los alrededores, Cousteau examina un sendero de hipopótamos trazado por los animales que cada noche van en busca de alimento utilizando el mismo itinerario. Los senderos se profundizan rápidamente. Watson, algunos de estos senderos pueden alcanzar de 2 a 2,5 metros de profundidad. Es por aquí, dice Cousteau, que va a pastar y que vuelve al agua. ¿Qué distancia alcanzan cada noche?, pregunta Philip. 10 kilómetros, responde Watson. Algunas veces, sigue Watson, en la temporada seca llegan incluso a hacer 16 kilómetros. Si encuentran un buen pastizal a esa distancia, hacen el hoyo y lo agrandan cada vez más, incluso en lugares apartados de la orilla. Allí permanecen a veces y se acuestan en el lodo. Después de haber consumido de 180 a 200 kilos de hierba durante la noche, los hipopótamos se recalientan durante el día bajo montones de lodo que les ayuda a mantener sus cuerpos a una temperatura uniforme. Cuando los hoyos empiezan a secarse, sienten demasiado calor y deben volver a los estanques. Frente a los ojos de agua, Murray Watson explica que los hipopótamos se vuelven renuentes cuando la excitación amorosa se apodera del grupo. Los machos se muestran agresivos y se producen violentos combates. En la temporada de celo, los machos adultos que tienen los colmillos mayores deben afirmar su autoridad. Now, there are males, females, and babies in the pond. And what's the ratio? ¿Cuál es la proporción de machos y hembras?, pregunta Cousteau. Watson piensa que hay tantos machos como hembras, al menos entre los adultos, pero los viejos machos no participan en los acoplamientos. Como en todos los ungulados, muchos machos no contribuyen nunca a la reproducción. Un viejo macho es eliminado y uno más joven toma su lugar junto a la hembra que debe conquistar. Cousteau se preocupa por la seguridad de sus submarinistas. Antes de filmarlos, éramos nosotros los que examinábamos estos animales agitados. Ahora parece que sean ellos los que nos examinan. Philippe y Guillaume instalan 2 cámaras sobre una balsa, una a nivel del agua, la otra invisible bajo la superficie. Cousteau no quiere exponer a los cineastas a las imprevisibles reacciones de los hipopótamos excitados por sus amores. De la orilla del frente, Bernard Delmotte ayuda a conducir la balsa de filmación automática hacia la manada. La cuerda que sostiene Philippe servirá para echar a andar las cámaras cuando los hipopótamos estén en el campo de visión. ¿Estos animales son en realidad ariscos? La cámara está casi en la posición correcta. ¿Podemos acercarnos algo más?
Con una rapidez asombrosa, un gran hipopótamo se ha escapado pasando bajo la cuerda. El equipo mantiene la esperanza de filmar a los que quedan. Philip parece haber obtenido una toma inesperada a nivel del agua. La violenta carga ha durado poco debido a las cuerdas y a la balsa. Los animales no pueden retroceder más. Están en el extremo del estanque. Se niegan a ser empujados más a tierra. Un segundo hipopótamo intenta huir al otro extremo del estanque. El hipopótamo que queda, de repente se atemoriza y sube a la orilla. Furioso, mayor y más formidable que un rinoceronte, podría despedazar cualquier cosa a su paso con un solo golpe de sus defensas cortantes como navajas. Como ya no se siente amenazado, el hipopótamo regresa al agua. Pero allí vuelve a enfurecerse y carga contra la balsa. ¡Tira de la cuerda! ¡Tira, tira! ¡Salva las cámaras! Enredado en la cuerda, el macho se sumerge. Philip advierte entonces que se ha vuelto loco de furia. Los trozos son lanzados a la orilla. Ha roto una cámara. Una cámara es destruida y una película irreemplazable perdida. La estratagema para evitar una inmersión ha fracasado. Incluso hay agua en la cámara. Cuando la balsa era remolcada hacia el hipopótamo, dice Philip, no sé qué ocurrió, pero esta cámara, que estaba bajo el agua, está completamente destruida. Tras el primer choque contra la balsa, el hipopótamo se ha subido encima, ha saltado fuera del agua, ha caído sobre ella y la ha pisoteado antes de irse. Quizá las cuerdas que sujetaban la balsa lo atemorizaron, le hicieron creer que había caído en una trampa. Mirad este grueso trozo de plástico roto, dice Cousteau. Era muy sólido, observa Watson. Este plástico, observa Philip, está hecho para soportar una presión de 11 atmósferas, es decir, 11 kilos por centímetro cuadrado. Y se ha roto, observa Cousteau. Es un animal de una fuerza increíble. Sí, responde Watson, solo la cabeza pesa 100 kilos. El animal puede desplazarse probablemente bajo el agua a 20 kilómetros por hora. Necesitaréis una cámara enorme, una cámara formidablemente blindada para asegurar este tipo de golpes. Por lo tanto, dice Philip, habrá que ser muy prudente cuando nos metamos en el agua. Para filmar bajo el agua estos animales, a la vez tímidos e irascibles, el equipo del Calypso no tiene más remedio que sumergirse con ellos. En las aguas algo más claras de los estanques, los hipopótamos en celo son aún presa de agitación mientras el equipo estudia los planes para una nueva aventura cinematográfica. Michel puede sentarse en esta rama para filmar, dice Cousteau, mientras Philippe hará las tomas bajo el agua. Bernard y yo nos sumergiremos al otro extremo del estanque y los guiaremos hacia el árbol. ¿Qué nos sucederá?, pregunta Philip al doctor Watson, que responde, no lo sé. Creo que se os adelantarán y que, cuando alcancen los bajíos, volverán pasando detrás de vosotros. Es posible que os ataquen. Estad dispuestos a serviros del repeledor.
El estanque no solo está habitado por hipopótamos. A estos es fácil verlos, dice Cousteau, pues suben a la superficie para respirar, pero los cocodrilos... Los cocodrilos son mucho más peligrosos que los hipopótamos, dice el Dr. Watson, pues son carnívoros, y además carnívoros que no desdeñan la carne humana. Así pues, nuestra aventura puede estar llena de sorpresas, observa Philip. Una vez que estéis en el agua, entraréis en un mundo nuevo y peligroso, dice Watson. Os vigilaremos, pero desde arriba. A mediodía, las colonias de hipopótamos tienen la costumbre de adormilarse. Las familias se reúnen en el extremo del estanque para reposar sus pies en el suelo blando y entregarse a una ruidosa siesta. Durante este sueñecito, peces de la familia de los barbos despliegan una gran actividad. Pasando sus ventosas bucales sobre los hipopótamos, los peces los libran de las algas, de las sanguijuelas y de los parásitos. Es el mejor momento para sumergirse. Philip le pide a Watson que le muestre con gestos dónde están y le precise a qué distancia se encuentran. Cousteau y Watson van a seguir y dirigir la inmersión desde lo alto de la orilla. El centinela de los hipopótamos resopla. La siesta ha terminado. Prudentemente, los submarinistas pasan junto a los animales. El rebaño está muy nervioso. Philippe y Bernard esperan que se calmen. En esta sociedad matriarcal, las hembras, más gordas y más rosadas que los machos, patrullan a menudo el territorio. Una hembra se entrega a una maniobra de intimidación. Se levanta para imponerse con toda su masa ante los submarinistas con el fin de espantarlos y hacerlos huir. De repente vemos acercarse un hipopótamo sumergido. Sale a la superficie justo delante de nuestros submarinistas. Hay que saber quién asustará a quién. El hipopótamo se sumerge y Philippe lo sigue. Una vez más se hace difícil de filmar, pues los animales al desplazarse sobre el fondo remueven los excrementos acumulados en el estanque. Allí donde hay alimento en abundancia se encuentran peces bien alimentados y allí donde se encuentran peces hay a menudo cocodrilos. Bernard intenta llevar a su antagonista hacia el otro extremo del estanque. Hay demasiados hipopótamos en este pequeño estanque. Reina la confusión. Prudentemente, Bernard sigue a una enorme hembra. Da un talonazo mostrando sus patas provistas de 4 dedos, lo que la emparenta con las jirafas, los camellos y las gacelas. Se detiene bruscamente. Parece que está a punto de enfrentar a Bernard. Pero continúa su camino.
Philippe y Bernard se dirigen lentamente hacia un grupo de hipopótamos amontonados en un rincón a poca profundidad. Un joven se vuelve hacia la cámara de Philippe y se deja fotografiar. Los hipopótamos dejan pasar al hombre y huyen hacia el extremo profundo del estanque. Los submarinistas los siguen. Bernard toca una mamá hipopótamo que huye y no puede reprimirse a acariciar al pequeño. No ha sido una buena idea. El gesto desencadena en la madre una reacción defensiva. Debe correr muy rápido por el fondo para reunirse con su bebé, pues deja una gran estela. Desde aquí es increíble ver a la velocidad que van, dice Cousteau. A 4 metros en plena corriente, grita Watson. Más rápido, más rápido. Y a contracorriente. En el extremo del estanque el agua profunda es fresca y clara. Los peces hambrientos no abandonan los hipopótamos. Allí donde la profundidad es mayor, los caballos de río se sienten más seguros, se desplazan con una sorprendente elegancia. Tras nuestra inmersión, se reanudan las bodas. Como en muchas especies, un simulacro de combate precede al acoplamiento. Un viejo macho, primitivamente apartado, ha encontrado una vez más una joven hembra que deja que se le acerque y tal vez lo acepte. El cielo de África vibra de pronto con alas de abejarucos. Estos pájaros se abalanzan sobre los enjambres de abejas cuando vuelven a sus colmenas. En las orillas de este lejano Edén, estos frágiles pájaros encuentran refugio en los acantilados por encima del más alto nivel de las aguas, al abrigo de las serpientes. Este es otro ejemplo, y de los más sorprendentes, dice Cousteau, de lo que yo llamo un litoral interior. Todo este sistema fluvial en el corazón de los continentes son algo parecido a las raíces del océano. Aquí, prosigue Cousteau, en estas orillas interiores, los hipopótamos, los cocodrilos e incluso los pájaros, todo lo que vive realmente en estado salvaje a orillas del agua, necesita del sistema acuático para subsistir, pero debe contar con la competencia del hombre. Philippe pregunta lo que sucedería si una aldea indígena se instalara en los alrededores. Estoy seguro, responde Cousteau, que estos animales estarían condenados a desaparecer.
Los hipopótamos se irían, dice Watson. El hombre y los animales pueden rara vez vivir en armonía al borde de un río. Habría gente que vendría a lavar ropa todos los días, construirían pistas, destruirían este acantilado. Todo cambio operado por el hombre es demasiado rápido, dice Cousteau. En circunstancias que la evolución tarda decenas de miles de años e incluso millones en producir una nueva especie o en adaptarla a condiciones nuevas. Watson responde, por supuesto, pero con la tecnología el hombre ha sobrepasado el orden del tamaño de las cosas naturales. En la naturaleza los cambios son lentos. Sin tecnología los animales han sido eliminados. El mismo suelo se ha encogido. Los hombres no podrán nunca rivalizar con el hombre. En este río vivo, mientras el sol crepuscular del Ecuador derrama su energía sobre todos los seres vivos, un joven hipopótamo viene en busca de un último rayo de calor. Los meandros del río son raíces oceánicas. Deben ser comprendidos mejor, deben ser amados y protegidos, pues son las entrañas de la vida, santificadas durante las bodas providenciales de la tierra y el agua. El hipopótamo pasta con los labios, cortando toda la hierba que puede encontrar, como una cortadora de césped. Este territorio natural del hipopótamo está ahora salpicado de casas. Habiéndose acostumbrado a los seres humanos, sigue viniendo a pastar aquí, aunque contrariamente a los demás hipopótamos, pasta de día, transpirando, segregando una sustancia de color rojo que protege su frágil piel. Bernard, que se ha sumergido con los hipopótamos salvajes, sabe que un animal pervertido por el hombre es el más peligroso de todos. Las marinas modernas y los hipopótamos no son compatibles. Este hipopótamo, vencido por el hombre en su competencia por la orilla del río, no es más que una curiosidad lastimosa, trágica de ver. Sin embargo, hay hombres que hacen campañas para salvaguardar lo que queda de los arroyos, de los ríos, de los estanques y de los lagos. Luchan porque peces y pájaros vivan ahí en libertad y por retardar el día en que el hipopótamo ni siquiera tenga un lugar donde esconderse. Hipopótamo, hipopótamo.
En África Oriental, a orillas del lago Tanganica, el lago de agua dulce más largo del mundo y el segundo en profundidad, las márgenes desbrozadas atestiguan el avance de la civilización. Los nómadas se convierten en pescadores, los cazadores en pastores, los cazadores furtivos se hacen agricultores. En esta vieja tierra, los elefantes y otros animales de las llanuras, así como los hipopótamos salvajes que hace milenios fueron obligados a buscar refugio en el agua, se han convertido en molestos vecinos para una población con una demografía galopante. Las tribus que antaño se desplazaban están ahora unidas al agua y a los pocos campos de calabazas que cultivan. La coexistencia se ha hecho difícil entre estos habitantes y la vida salvaje, porque los machos luchan para defender su territorio por la posesión de las hembras, es decir, por el derecho a la reproducción. Y también atacan a todos los enemigos a su alcance, por ejemplo, en el agua, el cocodrilo. Tienen dos dientes caninos curvos en la mandíbula inferior que entran en unos alveolos, explica Watson. También tienen en la mandíbula superior dos dientes puntiagudos más o menos de este tamaño que actúan como una gran cizalla. Pueden cortar a un hombre en dos. Es posible, por lo demás, que esto le suceda a alguno de su equipo. Cousteau y los submarinistas del Calypso intentarán ahora filmar los hipopótamos bajo el agua. Estos frecuentan las regiones menos profundas del lago Tanganica. Para evitar un posible ataque se prepara un repeledor con un cartucho. Pero cuando se dan cuenta de la presencia de los hombres, los hipopótamos se dispersan. Entramos rápidamente en el agua para intentar rodear los animales que huyen. Mientras nos esforzamos en... Son vasallos de las mismas arterias fluviales que les proporcionan la vida. La región que sorprendió a Livingstone hace decenas de años lleva hoy a Cousteau lejos del mar hacia esas orillas interiores. El agua mantiene la vida en todas partes. Las orillas oceánicas condicionan la existencia de miles de animales, pero las márgenes continentales son también indispensables. El doctor Murray Watson, inspector ecológico de la región, es nuestro consejero en este estudio sobre los hipopótamos. Es un dramático ejemplo de la dependencia que se establece con las vías fluviales. Un joven hipopótamo ha trepado sobre el lomo de su madre para jugar y también para protegerse. Allí se siente seguro y no se atreve a alejarse. A orillas del agua, un cocodrilo de 5 metros. Por la noche, las manadas de hipopótamos abandonan el agua para pastar. Al contrario que los elefantes y los rinocerontes, el hipopótamo tiene una piel delicadísima. Si se alimentara únicamente de día, su piel estaría expuesta demasiado tiempo al sol del Ecuador y moriría. En tierra, el cocodrilo le cede el paso. Desde lo alto de un mirador, Michel Deloire intenta filmar el comportamiento de un grupo de hipopótamos. En las cascadas de Murchison, el Nilo Victoria, apacible, cae por una garganta rocosa para convertirse en la caldera del diablo, antes de calmarse de nuevo. El marco sugiere que los mayores animales terrestres que hoy subsisten fueron creados aquí. A lo largo de estas orillas, la fauna aún es tan floreciente como antes del Pleistoceno, hace más de 1 millón de años. Cocodrilos enormes, parientes próximos de los monstruos con escamas que quizá contribuyeron a exterminar a los dinosaurios, atacan a otros animales e incluso a los hombres que arrastran bajo el agua.
Para estudiar estos parajes del interior de África que bordean uno de los más grandes sistemas acuáticos naturales del mundo, los hombres del Calipso han ido hasta las fuentes de la red de ríos y lagos que surcan el Rift Valley. Allí podrán explorar las zonas en las que subsiste una de las últimas reservas naturales del reino animal. Intentarán filmar en el agua y fuera de ella el comportamiento del hipopótamo, ese gigante que los griegos llamaron caballo de río. El hipopótamo es generalmente un animal tranquilo, pero si se le excita puede convertirse en una masa furiosa de casi 3,5 toneladas. El equipo del Calipso se sumergirá con los hipopótamos. El mundo submarino. Cuando no son molestados pasan todo el día en el agua. Los machos jóvenes, llenos de vigor, se entregan a simulacros de lucha mientras los adultos parecen felices descansando en la superficie. Tienen bajo la piel una capa de grasa que les ayuda a flotar sin esfuerzo. De este modo, sus patas no tienen que soportar el enorme peso. Cuando han alcanzado la adultez, los machos se vuelven a veces agresivos y se infligen heridas con sus largos caninos. Caninos que no dejan de crecer durante toda la vida, que puede durar de 40 a 45 años. Michel logra un primer plano de las fosas nasales del hipopótamo en el momento en que resopla y en que se hace pesado para sumergirse. A su lado están Cousteau y el Dr. Watson. Now, it is my belief that 1,000 years ago, maybe a little more, hippo spent El much Dr. more Watson time cree que during antes the day los hipopótamos comían más a menudo durante todo el día, pero en tierra no pueden correr muy deprisa. They are very good El hipopótamo es el alimento preferido de los africanos. meat. They love to eat hippo. Lots of fat in it. Very fat. It's their most favorite meat. And so the Por hippo eso was han sido hunted perseguidos con lanzas, arcos y flechas, with y se han bow hecho and cada arrow. vez más nocturnos. Considerably hunted. And as a result, it became more and more nocturnal. Hay algo que me sorprende, dice Cousteau. Estos animales son apacibles, herbívoros, y sin embargo tienen en la boca esos 2 gigantescos colmillos. ¿Para qué? For fighting among Para luchar themselves. entre sí, responde Watson. Intraspecific.